Ok, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien la noche de hoy. Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas en la categoría genética traduccional desde la práctica clínica. Para la noche de hoy tenemos la presentación titulada ¿Cómo y cuándo pensar en enfermedades genéticas?, el cual será presentado por el doctor Marco Aurelio González. El doctor Marco Aurelio es médico panameño especialista certificado en neurología y neurología vascular. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Panamá y su formación en neurología y neurología vascular en el New York Presbyterian Hospital de la Universidad de Columbia. Actualmente, el doctor Marco Aurelio forma parte del Centro Cerebrovascular del Instituto Neurológico de Cleveland Clinic, donde lidera la clínica ambulatoria de enfermedades cerebrovascular. También se desempeñó como director médico de la red de Telestroke de Nebraska Medicines y como director del programa de subespecialización en neurología vascular de la Universidad de Nebraska. El doctor González cuenta con una destacada trayectoria clínica, académica y científica. Es autor de libros y capítulos de libros y de numerosos artículos publicados en prestigiosas revistas médicas internacionales. Además, ha participado en importantes estudios clínicos y actividades educativas dentro y fuera de los Estados Unidos. Para nosotros es un verdadero honor contar esta noche con su participación, doctor González. Vamos a dar inicio. Antes vamos a abrir un pequeño espacio por parte del doctor Iván Landírez. Va a decir una pequeña introducción de genética al tema. Así que adelante, doctor Landírez, y seguidamente entonces la presentación del doctor González. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, tenemos el honor de que esta noche nos acompañe el doctor Marco González, neurólogo prestigioso en la Cleveland Clinic en Estados Unidos y que se ha dedicado mucho de su trabajo a las enfermedades cerebrovasculares de causa genética. Eh, yo voy a hacer una pequeñísima introducción, una breve introducción genética con dos casos clínicos, de los casos clínicos de nosotros eh, aquí en Panamá, los casos que nosotros hemos resuelto con nuestra clínica genética y con el exoma y genoma completo que hacemos en el ICM Lab en Panamá, que ha podido resolver estos casos. Y son para discusión realmente, porque un caso todavía está para discusión, solo son dos casos breves. Entonces, las enfermedades cerebrovasculares de causa genética, como ahorita va a ahondar el doctor Marco González, pueden ser poligénicas, o sea, por diferentes genes que todos hacen un efecto aditivo para causar una condición, pero las más reconocidas son las monogénicas, o sea, las que un solo gen se muta y esto puede dar origen a una condición con diferentes manifestaciones. Entre ellas, la principal es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, aquí tenemos el caso uno que lo presentaré muy brevemente. Esta es una femenina de 11 años que vino a nuestra consulta con genuvalgo, una debilidad en piernas, polineuropatía mixta de tipo sensorial desmielinizante, osteotendinosis, signo de Babinski bilateral y tenía en las imágenes hiperintensidades subcorticales hiperiventriculosas, paladar ojival y
tenía poca relación social con sus pares, o sea, había algo de características autísticas en esta paciente. La hipótesis diagnóstica inicial fue la de una leucodistrofia metacromática, y cuando nosotros le hacemos en el ICM Lab el exoma completo individual a esta paciente, el resultado fue positivo para, es un caso sumamente interesante porque le encontramos 3 variantes en el gen NOSH3. Este gen y las 3 variantes son patogénicas. Aparte de eso, también le encontramos una variante de significado incierto en el gen NOSH3. Los que aquí han trabajado en enfermedades cerebrovasculares de causa genética saben que esto se relaciona con el síndrome CADASIL, que es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía tipo 1, con un modo de herencia autosómica dominante, o sea que basta con un solo alelo mutado o una sola mutación para originar la condición. Y aquí tenemos en esta paciente eh, 3 variantes patogénicas, o sea, 3 mutaciones básicamente. De estas 3 mutaciones, nosotros creemos, aquí nosotros hemos caracterizado 2 de las variantes. Aquí está la variante probablemente, la primera variante probablemente patogénica en el gen NOS3, con unos criterios del American College of Medical Genetics muy fuertes, very strong, PBS1 strong, porque afecta la región del corte y empalme, o sea, el splicing alternativo, y eso le ha generado un PBC1. La proteína básicamente no se el RNA mensajero no se transcribe y la proteína no se traduce. Y aparte de eso, casi en la misma región tenemos otra variante. Yo creo que estas 2 variantes es básicamente la misma variante, pero tenemos una segunda variante patogénica en una región alejada, en el gen NOS3. En este caso es una duplicación que al introducir una duplicación, esta duplicación cumple con criterios del American College of Medical Genetics, también como probablemente patogénica, y es un caso muy interesante porque tenemos al menos 2 variantes patogénicas que causan el síndrome CADASIL. Y aparte también le caracterizamos una de significado incierto, que creo que, bueno, esta de significado incierto no tiene que ver con el cuadro clínico. Entonces, en la interpretación de las variantes detectadas en el gen NOS3, se localizan en la región 19p13.12 y se clasifican como probablemente patogénicas, causan el CADASIL. La CADASIL 1 es un trastorno progresivo de los pequeños vasos arteriales del cerebro que se manifiesta por migraña, accidentes cerebrovasculares y lesiones en la sustancia blanca, con el consiguiente deterioro cognitivo en algunos pacientes. Puede ser discutido el caso más adelante. El caso 2, este es un masculino de 29 años de edad que sufría eventos cardiovasculares tipo ictus, hemorrágico desde 2016, fasciculaciones en lengua, fenómeno de Raynaud, dactilitis, hemiparesia izquierda, hiperreflexia y CAC cerebral con lesiones en la sustancia blanca con foco hemorrágico antiguo frontal derecho, lesiones a nivel de los focos de la base de tipo atípico para la edad del paciente que impresiona etiología vascular y, muy importante, que tenía unos cavernomas múltiples con microhemorragias, algo de siderosis cortical cerebral superficial y múltiples eventos isquémicos antiguos supra- e infratentoriales, con un evento isquémico subagudo en la base del lado izquierdo, pérdida difusa del parénquima cerebral encefálico. Entonces aquí, importante recordar lo de los cavernomas, porque nosotros lo encontramos cuando le hacemos un exoma completo en trío, o sea, al paciente, a la mamá y al papá, le encontramos esta variante de significado incierto, que es una variante muy fuerte, a pesar de que es un de significado incierto, tiene un bayesiano alto, una caracterización estadística con criterios American College of Medical Genetics alta, o sea, es una variante de significado incierto con sabor a patogenicidad.
en el gen CRIC1 para malformaciones cavernosas cerebrales 1. Nosotros vamos a seguir estudiando esta variante para tratar de reclasificarla. Eh, Básicamente aquí está la clasificación de la variante con criterios PM2 y PP4. La variante es privada, o sea, solamente el paciente la tiene en el mundo entero y nosotros la clasificamos, la encontramos por primera vez porque no, en toda la base de exomas y genomas del mundo entero y en nuestra base de datos, porque hemos hecho ya más de 1000 pacientes con exomas y genomas, no tenemos esta variante, así que es una variante privada, lo que le da mayor fuerza como una variante rara y causante de una enfermedad rara, como es el caso de esta condición de las malformaciones cavernosas múltiples. Y aparte a este paciente también le encontramos un polimorfismo de trombofilia en el factor 5 de Leiden, que puede también estar asociado con eventos trombóticos, pero esto sí funciona como un polimorfismo, no es una variante patogénica que causa una condición monogénica como tal. O sea, no basta con tener únicamente el polimorfismo. Debe haber más de fondo y creemos que es esta variante en CRIC1. Entonces, básicamente eso era lo que queríamos mostrar. Ahorita vamos a dejar al doctor Marco González que haga su presentación. Le agradecemos de nuevo al doctor por estar con nosotros y hacer parte de la revolución en genética en Latinoamérica. Adelante, doctor Marco González. Gracias. Déjame poner la pantalla. ¿Puedes ver la presentación? Sí, sí se ve, doctor. En pantalla completa, ¿verdad? Así es. Así es. Ok. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación a presentar. ah, Parece mentira, pero el doctor Landiris y yo era residente cuando él era interno hace, creo que 12, 14, no más, hace casi 20 años. El tiempo pasa rápido. Y yo era residente de medicina interna en Santo Tomás, en Panamá, y después me fui a hacer neurología a Estados Unidos y me fue interesando la enfermedad cerebrovascular y bueno, una coincidencia que siendo director de la clínica de enfermedades cerebrovasculares, me he dado cuenta que las enfermedades monogenéticas en pacientes con enfermedad cerebrovascular no son tan infrecuentes como pensábamos. Cuando estaba haciendo mi residencia hace 12 años en neurología, pensábamos que estas enfermedades monogenéticas eran muy raras, pero ahora que el 100%, la mayoría de mi tiempo estoy en clínica, y que se hace más fácil hacer las pruebas genéticas, nos damos cuenta que son más frecuentes de lo que pensábamos y también que las manifestaciones algunas veces no son tan severas. Y, y es algo que yo siempre he tratado de enseñarle a los residentes y a los fellows de que siempre piensen en enfermedades genéticas cuando no tienen una buena explicación o cuando hay algo que no se siente que es lo usual o lo esperado en un paciente que se presenta con enfermedad cerebrovascular. Ah, entonces, importante que no soy genetista, soy neurólogo clínico, que básicamente mi práctica es 100% enfermedad cerebrovascular. Y la manera que quise presentar esta charla es cómo yo abordo un paciente de la perspectiva clínica, en cómo yo llego a pensar o a tener una alta sospecha de que este paciente tiene una enfermedad genética. No me voy a ahondar en la parte molecular porque no es mi área de experiencia o de especialidad. Más que todo lo voy a hacer desde un punto de vista clínico y creo que los médicos generales, internistas y neurólogos es a los que dirijo esta charla,
para que siempre tengan en cuenta las enfermedades genéticas. Los objetivos de hoy, básicamente, vamos a tratar de, al final de esta charla, yo espero que los asistentes que tengan la capacidad de reconocer las principales o las más comunes causas monogénicas de enfermedad cerebrovascular, que puedan identificar las señales o aquellas cosas que van a ver en la práctica clínica que pueden hacerlos sospechar de que este paciente pueda tener una etiología monogenética y describir las características clínicas de las enfermedades más comunes monogenéticas y aplicar este conocimiento para cuando estén en clínica, ver aquellos pacientes que se beneficiarían de ser referidos a estudios genéticos y cuándo solicitar los estudios genéticos. Yo siempre he pensado que no hay mejor manera que de presentar un caso o de presentar un tema que discutir un caso. Este caso es un paciente que tuve hace varios años y en los últimos 3 o 4 años, por lo menos 4 o 5 veces por año he estado mandando pacientes para hacer secuencias genómicas y hemos encontrado diferentes mutaciones que yo nunca hubiera pensado, ni se han descrito que se presentan como enfermedad cerebrovascular, pero se ha encontrado. Ahora, este es un caso de hace como 2, 3 años que sirve como ejemplo cómo abordar a un paciente que pueda tener una enfermedad genética y cómo los neurólogos clínicos abordamos un paciente en enfermedad cerebrovascular. Empezamos con un paciente, 73 años. Los únicos antecedentes que reporta, migraña desde joven, migraña con aura, hipertensión, paciente es responsable, toma su medicina y podemos ver en los controles médicos que su hipertensión ha sido bien controlada y nunca ha estado por arriba de 140/90 o 150/100. No fuma, toma alcohol socialmente y no usa drogas ilícitas. El paciente, aparte de su migraña, tiene una historia que en marzo del 2016 el paciente tuvo en su casa un episodio de debilidad del lado derecho. Reporta que la debilidad involucró la cara, el brazo y la pierna. Y estos síntomas fueron transitorios, aproximadamente 15 minutos. Él se recuperó completamente, pero decidió ir al cuarto de urgencia. Cuando llega al cuarto de urgencia está de vuelta a la normalidad. Lo ven en la urgencia y hacen una tomografía de cerebro simple. Se reporta como normal. Y el médico de urgencia hace un diagnóstico de un ataque isquémico transitorio, lo empieza en aspirina y lo refiere a neurología para seguimiento. El paciente establece tratamiento con un neurólogo general en la comunidad, le continúan aspirina, le adicionan una estatina y mantienen un control estricto de la presión arterial. Unos años después, 3 años después, el paciente en julio del 2019 tiene otro episodio neurológico. Esta vez, el paciente reporta que sintió adormecimiento, como lidocaína, de la cara, el brazo y de la pierna izquierda. Ahora es del otro lado. Pero este no fue transitorio, duró más de 24 horas, por lo cual él se preocupó y llamó a su neurólogo para reportarle estos nuevos síntomas. Neurólogo ordenó una resonancia de cerebro y esta resonancia de cerebro se reporta como positiva por un infarto lacunar en el lado derecho, alrededor del tálamo, y el neurólogo lo trata como un infarto lacunar con tratamiento de aspirina, clopidogrel, continúa atorvastatina y continúa tratamiento de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que este es un paciente
que es cumplido, toma su medicina, asiste a los controles y está todo controlado. La presión está normal. A pesar de que el paciente hace todo lo que tiene que hacer, en noviembre del 2024 vuelve a su neurólogo con una historia que en los últimos 2, 3 meses la esposa ha notado múltiples caídas. El paciente tiene dificultad para caminar. Aparte de eso, la esposa nota que mentalmente a lo mejor no está tan bien, se le olvidan ciertas cosas y por eso deciden acudir otra vez a su neurólogo. Hacen otra resonancia de cerebro y ahora ven múltiples cambios subcorticales, cambios en la sustancia blanca, y el neurólogo general piensa, bueno, acá estamos en algún tipo de resistencia a la aspirina, algún problema de resistencia a clopidogrel. El paciente está tomando aspirina, clopidogrel, y aún así ha habido evidencia de múltiples otros infartos subcorticales y cambios de la sustancia blanca. Y habla con el paciente y considera agregar o cambiar aspirina por apixaban, creyendo que o intentando aumentar el nivel de anticoagulación, pensando de que esto es tal vez un infarto de tipo embólico, pero el paciente prefiere que lo refieran al servicio cerebrovascular de nuestra clínica. Entonces, este paciente se presenta en nuestra clínica con una historia de derrames cerebrales isquémicos recurrentes, a pesar de tratamiento adecuado basado en las pruebas diagnósticas anteriores. En neurología nosotros usamos, es diferente que medicina interna, y yo habiendo hecho 3 años de medicina interna, la gran diferencia es que no solo usamos la historia y el examen neurológico. Con esto nosotros hacemos una hipótesis, pero la hipótesis la ampliamos al localizar. Los neurólogos nos gusta hacer el examen físico para poder determinar la parte del cerebro o la sección del sistema nervioso donde nosotros creemos que está el problema. Después de localizar, entonces nosotros vamos a proponer un estudio diagnóstico para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Me recuerdo cuando empecé como neurólogo, mi enfermera decía, todo el mundo tiene una resonancia. Le dije, sí, todo el mundo necesita una resonancia porque uno tiene que confirmar dónde está el problema basado en el examen neurológico. Aparte de eso, las características de la resonancia magnética te va a dar una guía hacia la etiología de la enfermedad o del derrame cerebral que de este paciente. Y es necesario saber la etiología para poder ofrecerle al paciente un diagnóstico adecuado y poderle dar prevención secundaria correcta. Entonces, traemos al paciente a la clínica y la historia es la que habíamos hablado. La única que reporta hipertensión bien controlada, no fuma. El día de la clínica su presión arterial estaba normal, él estaba alerta, cooperador. Al examen neurológico tenía debilidad facial derecha, o sea que hay involucramiento de pares craneales, había espasticidad generalizada, los reflejos tendinosos estaban exagerados bilateralmente, con Babinski bilateral y sensación disminuida del lado derecho. O sea que tenemos un paciente que tiene evidencia de daño subcortical, porque tenemos evidencia de daño de motoneurona superior, y tenemos evidencia de daño talámico del lado izquierdo por la disminución de la sensación y el signo de Babinski. Los medicamentos, él seguía con aspirina, clopidogrel, atorvastatina, lisinopril, hidroclorotiazida. Los laboratorios de rutina que había traído, hemograma, química, todos normales. Su hemoglobina glicosilada 5.4, o sea que no había evidencia de diabetes.
Y el LDL de la último perfil lipídico era 65 miligramos por decilitro. O sea que estaba por debajo de 70 miligramos por decilitro. Dice que muestra que su neurólogo general en la comunidad estaba siguiendo las guías del manejo de la enfermedad cerebrovascular y a pesar de eso este paciente había tenido eventos recurrentes. Entonces, tenemos el examen neurológico, tenemos la historia, sabemos que este paciente presenta un examen neurológico anormal y este examen neurológico indica que hay daño de la motoneurona superior, hay evidencia de daño paracraneal. Entonces con eso localizamos que más probablemente el paciente va a tener daño subcortical cerebral, más o menos daño de los tractos largos en el tallo cerebral, basado en el examen. Basado en ese examen, obviamente, como dice mi enfermera, todo el mundo le manda una resonancia, le mandamos una resonancia. Obviamente teníamos que ver exactamente qué es lo que estaba pasando con este paciente. Aquí podemos ver la resonancia de este paciente. No voy a hacer gran descripción, quiero que la audiencia la vea por un momento, vea los cambios y después vamos a regresar, después que veamos un poco más, desarrollamos el tema, vamos a regresar a volver a ver esta resonancia y van a ver cómo van a poder encontrar diferentes hallazgos que le van a apuntar a ciertos problemas que a lo mejor al principio no piensen. A esta parte quiero que nada más piensen, ok, ¿qué está pasando con este paciente? 73, sí, es un poco adulto. Bueno, presión alta, bueno, a lo mejor la presión alta no está controlada ahora, a lo mejor no se toma la medicina, él dice que sí, yo no confío en nadie, pero bueno, puede ser eso. ¿Qué estamos perdiendo? Resistencia a la aspirina, puede ser verdad, le hacemos una prueba, resistencia al clopidogrel, hacemos una prueba genética para los alelos del clopidogrel. ¿Qué tenemos que hacer, pensar, ¿no? Entonces vemos la resonancia, vemos que ciertamente hay una gran cantidad de enfermedad de la sustancia blanca que involucra ambos hemisferios y sabemos que esto es mucho más de lo que reporta en términos de síntomas. Este paciente solo ha tenido 3 eventos que reportan problemas, más sin embargo vemos una gran cantidad de daño subcortical en esta resonancia. Entonces aquí ya uno empieza, acá hay algo que no encaja 100%, y entonces uno empieza a hacer sospecha. Parte del trabajo diagnóstico estándar de un paciente con enfermedad cerebrovascular es obtener imágenes vasculares. Y este paciente fue mandado a tener una angioresonancia de vasos intracraneales y extracraneales, encontrando ambos dentro de los límites normales. Básicamente aquí podemos ver una angioresonancia del círculo de Willis, donde vemos todos los vasos sanguíneos intracraneales normales, sin evidencia de placas ateroscleróticas o obstrucción. Y lo mismo podemos decir aquí en la angioresonancia de cuello, donde podemos ver ambas carótidas sin evidencia de estenosis, placas y las arterias vertebrales completamente normales. Así que podemos descartar algún problema de vaso grande. Entonces, en neurología vascular, nosotros tratamos de encajar todos los pacientes, tratamos de clasificar los pacientes según diferentes clasificaciones. Y tratamos de ponerlos en una de estas clasificaciones. En América usamos más que todo la clasificación de Toast y dividimos los pacientes en enfermedad de vaso grande, enfermedad de vaso pequeño
en cardioembolismo y en criptogénico. Si regresamos a este paciente, síntomas, examen físico y resonancia hacen que este paciente encaje en enfermedad de vaso pequeño. Entonces, el diagnóstico que le doy a mi paciente, usted no solo tiene enfermedad de vaso pequeño, pero tiene enfermedad de vaso pequeño severa. Como pudimos ver en la resonancia, tiene una gran cantidad de enfermedad o de daño subcortical, afectando principalmente la sustancia blanca subcortical y los ganglios basales y los lóbulos temporales. Y esto es importante, la distribución de dónde está esta enfermedad de pequeños vasos nos va a dar una dirección hacia dónde hacer el trabajo diagnóstico de este paciente. Como sabemos, la enfermedad de cerebrovascular de pequeños vasos se puede presentar de muchas maneras. La enfermedad de pequeños vasos es responsable por gran cantidad, aproximadamente un cuarto de todos los derrames cerebrales, y es responsable de casi todas las hemorragias intracraneanas. Ahora, hay diferentes enfermedades de pequeños vasos y ahí es la parte donde viene el arte de tratar de entender o de discernir cómo este paciente se presenta y qué es lo que el paciente te está demostrando en sus imágenes y en su presentación. Acordemos, este paciente tiene migraña, este paciente tiene cambios en la marcha, cambios cognitivos y enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos de grado 3, o sea, una enfermedad severa. Y con eso entonces empezamos a pensar un poco más qué es lo que tenemos acá. Tenemos un paciente con enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos, sabemos que es un cuarto de todas las enfermedades cerebrovasculares. Y la gran mayoría de los pacientes con enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos, la etiología que desencadena esta enfermedad es los factores de riesgo tradicionales que pues conocemos desde la escuela de medicina: presión alta, diabetes, fumar, apnea del sueño y los tradicionales, hipercolesterolemia y demás. Pero la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso no solo se presenta como derrame cerebral, da deterioro cognitivo, y tenemos que tener en cuenta que hasta un 5% de estos pacientes pueden tener causas monogenéticas. Como le digo a los residentes, 90% del tiempo, hoy vimos 10 pacientes, 9 es: señor, deje de fumar, tómese su presión, tómese sus pastillas de la diabetes. Pero hay uno en el día, no vas a saber cuál, que va a tener una causa rara de enfermedad cerebrovascular y ese puede ser genético. Entonces tienes siempre estar pensando en que el 1 al 5% de estos pacientes van a tener una enfermedad genética sin diagnosticar. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de clasificar la enfermedad de pequeños vasos. En este paciente, pareciera todo que va a ser enfermedad de pequeño vaso tipo 1, que es la relacionada a estereosclerosis, pero ojo, puede ser 3, genética, no la hemos descartado. La tipo 2, relacionada a angiopatía amiloide, probablemente no. Usualmente esto lo vemos en pacientes con enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down. Y la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de pequeño vaso relacionada a angiopatía amiloide van a presentarse con hemorragia cerebral. Usualmente tienden a ser un poco mayores, ¿sí?, al final de la vida. Inflamatoria inmunológica, siempre pensarla. Pero estos pacientes se presentan con un cuadro de evolución mucho más rápido. Los pacientes con vasculitis van a tener enfermedad cerebrovascular o infartos cerebrales recurrentes, pero va a ser en espacio de meses
y va a haber una trayectoria increciendo en que vamos a empezar con pequeños derrames cerebrales, van a tener deterioro cognitivo, dolor de cabeza, y esto va a ir como una avalancha. Cada vez son más grandes los derrames cerebrales, van a ser bilaterales, circulación anterior y posterior, y van más y más. Hay enfermedad colagenosis venosa, que no aplica a este, y otras, el tipo 4 es la enfermedad de pequeños vasos relacionada a otras causas, como radiación, y eso lo vamos a ver en aquellos pacientes que fueron irradiados en el cerebro como niños, nos regresan a nosotros como adultos con enfermedad de pequeños vasos, múltiples microhemorragias en el área de radiación, o pueden tener también enfermedad de gran vaso por radiación como áreas de estenosis y oclusión. Así que nuestro paciente podemos decir, lo más probable, no, 9 de 10, es que es tipo 1 relacionada a aterosclerosis. Pero puede ser genética. Hay algo que no cuadra 100%, ¿verdad? El paciente, usualmente una vez que controla la presión arterial, están tomando aspirina, la gran mayoría de los pacientes no tiene recurrencia en la enfermedad cerebrovascular. Este paciente, por lo menos la evidencia que tiene en sus controles anteriores y en tu clínica, tiene control de la presión. Entonces creo que las enfermedades genéticas deben ser exploradas en este paciente. En la enfermedad de los pequeños vasos vamos a ver diferentes manifestaciones en la resonancia. No solo vamos a ver infartos subcorticales recientes con positivo en la difusión, vamos a ver cambios en la enfermedad en la sustancia blanca subcortical, vamos a ver infartos lacunares ya en cavitación y vamos a ver espacios grandes espacios perivasculares o dilatados, espacios dilatados y microhemorragias. Esas son las cosas que vamos a ver. Entonces, en las enfermedades genéticas vamos a ver las mismas características, pero en mayor cantidad más exageradas. Entonces, este paciente, si pensamos, ¿sospechamos o no? ¿Cuáles son cuándo empezamos a sospechar? Si pensamos en este paciente un poco más, vemos que él ha tenido eventos isquémicos recurrentes, ¿verdad? No es menor de 50, así que la 1 no cuenta, pero sí tuvo infartos isquémicos recurrentes. Es cierto que tiene factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular tradicionales, pero a mi parecer, solo tener presión arterial y estar bien controlada, diría yo que es un factor de riesgo insuficiente para explicar lo que le está pasando al paciente. Y es más, tiene más de lo que yo esperaba en términos de enfermedad subcortical. Entonces, estas dos cosas, apenas vino la resonancia, yo pensé, bueno, aquí hay algo más. Tenemos que estar con cuidado. ¿Y cuáles son los posibles? Entonces ahí es cuando empezamos a buscar las diferentes enfermedades. Aparte de eso, el paciente tiene historia de migrañas, la esposa reporta deterioro cognitivo y ha tenido varios derrames cerebrales. O sea que de estas 5 cosas que nos hacen sospechar de enfermedad cerebrovascular monogenética, el paciente tiene 2, y en mi parecer ya esto es suficiente para que tomemos la posibilidad de que este paciente tiene una enfermedad monogenética como algo altamente posible y debe ser investigado aún más. Radiológicamente, hay varios señas de alarma o banderas rojas que hay que poner atención. Y este paciente, si lo pensamos, tiene leucoencefalopatía desproporcionada. Creemos que tiene más de lo que esperábamos. No tiene microsangrado, no tiene porencefalia.
no tiene infartos laterales pontinos y no nos fijamos en los polos temporales anteriores. Así que tenemos que ir a ver esa resonancia. Pero digamos que la número 1 es positiva, ¿sí? Que no solo tiene síntomas o banderas rojas desde el punto de vista clínico, pero también tiene banderas rojas desde el punto de vista del neuroimagen. Yo le digo a todos mis residentes y fellows, no dejes de ver la resonancia tú mismo, porque tú examinaste al paciente y tú sabes dónde está, desde el punto de vista de examen neurológico, cuál es la parte que más te interesa ver. Y aparte de eso, puedes buscar ciertas cosas que te van a dar la clave si este paciente tiene algo más allá que la típica enfermedad de pequeños vasos por aterosclerosis común, corriente. Todo paciente con enfermedad cerebrovascular del pequeño vaso debe tener un estudio etiológico convencional y este paciente lo tuvo. Resonancia cerebral, electrocardiograma y Holter. En este paciente los dos fueron normales, ecocardiograma normal, resonancia cervical y intracraniana normal. Así que este paciente, después del trabajo diagnóstico convencional, tiene, tiene varias banderas rojas para buscar, como les dije, una enfermedad genética. Entonces, ¿cuáles son las causas genéticas que yo siempre pienso? El doctor Landírez picó por delante y ya habló de una de ellas en los casos que él presentó. Pero en mi experiencia haciendo clínica cerebrovascular por muchos años, me he dado cuenta que las enfermedades genéticas, monogenéticas, no son tan infrecuentes y las vamos a encontrar varias veces en el año si las buscamos. Las enfermedades más comunes que vamos a encontrar son las que he marcado aquí en amarillo. Y este paciente, si lo ponemos desde el punto de vista clínico, tiene enfermedad de pequeños vasos cerebral isquémica, se presenta con varios derrames subcorticales y tenemos que buscar la más común, que es CADASIL. Siempre pienso en CADASIL. Y cuando pensamos en CADASIL, sabemos que este paciente tiene varios elementos en su historia que pueden corresponder a un paciente con CADASIL. Como lo mencionó el doctor Landírez, CADASIL se debe a una mutación en el NOTCH3, es autosómica dominante y se presenta más que todo con enfermedad isquémica. El CADASIL es autosómico recesivo y es por una mutación en el gen HTRA1, pero va a tener otras características que este paciente no tiene, como alopecia, espondilosis y derrame en pacientes de menores de 40, en pacientes jóvenes. Otra es la HTRA1 dominante, que usualmente es más leve y se presenta más tarde en la vida. Y como este paciente es masculino, nunca dejar de pensar en la enfermedad de Fabry, y más que todo porque la enfermedad de Fabry es multisistémica y tiene tratamiento específico. Así que siempre es importante tener eso en la mente. Ahora, vamos a hablar más en detalle en cada una de estas. Nos vamos a detener un tiempo en CADASIL y en la práctica general, en la neurología cerebrovascular, esta va a ser la más común y la que vamos a encontrar con más frecuencia. Como dije, la enfermedad de CADASIL se debe a una mutación del NOTCH3 y este gen codifica un receptor de transmembrana que se expresa en las células musculares lisas. Esto lo que pasa es que etiológicamente va a llevar a la acumulación de ectodominio del NOTCH3 en la pared vascular
lo que va a llevar a la acumulación y la formación de un material iounofílico que va a promover la degeneración vascular. Básicamente lo que vamos a ver es la degeneración de los pequeños vasos que eventualmente se degenerarán y se van a ocluir produciendo entonces una isquemia subcortical pequeña. La enfermedad de CARASIL se estima que es entre 2 a 5 por 100.000 habitantes, pero lo más probable es que está subdiagnosticada y muchas veces estos pacientes con CADASIL han sido diagnosticados con otra enfermedad neurológica. Este año diagnostiqué a una paciente de 78 años que por 30 años fue tratada por esclerosis múltiple y no fue hasta que en una resonancia de seguimiento se vio un infarto subcortical que fue mandada a la clínica cerebrovascular y cuando empezamos a hacer preguntas nos dimos cuenta que la paciente tenía historia de migraña, alta historia familiar, de múltiples miembros de su familia con enfermedad cerebrovascular isquémica temprana y al final hicimos el diagnóstico correcto de CADASIL y la paciente dejó de tomar todos los medicamentos modificadores de esclerosis múltiple. Otra cosa que es importante, y esto lo he podido presenciar en mis pacientes, es que CADASIL tiene una penetrancia incompleta y es altamente variable. Hace 2 años diagnostiqué a un hombre de 60 años con CADASIL y él tenía 2 hijas y las dos tenían síntomas muy leves. Una solo tenía migrañas y la otra no tenía ningún síntoma. A lo mejor decía ella que, bueno, su equilibrio no era el mejor. Ambas se hicieron a prueba genética. Las dos tenían la misma mutación de Notch3, pero cuando hicimos la resonancia, ninguna de las dos había tenido ningún derrame subcortical y a ellas estaban en los 30, 40 y no tenían migraña. Entonces vemos que cada SIL sí va a tener una variabilidad muy grande y vamos a encontrar pacientes que no tienen síntomas y otros que se presentan a la edad que esperaría una enfermedad cerebrovascular tipo 1, pero realmente cuando haces la resonancia o la imagen vas a encontrar características que te va a hacer sospechar cada SIL y realmente no va a tener tantos síntomas. O va a haber pacientes como la que presentó el doctor Landiri, donde a muy temprana edad va a tener gran cantidad de daño subcortical. Fisiopatológicamente, ya habíamos hablado, hay la formación de este material granular homofílico y este no solo va a estar presente en los vasos sanguíneos cerebrales, pero en todos los vasos sistémicos y podemos usar una biopsia de piel para poder diagnosticar CADASIL. Antes de que pudiéramos hacer, hace 10, 15 años cuando era residente, era prohibitivo hacer pruebas genéticas desde el punto de vista económico. Y aquellos pacientes que sospechábamos CADASIL los mandábamos a hacer una biopsia de piel para ver si podíamos encontrar estos GOMs. Y pues obviamente si los encontrábamos eran altamente específicos, pero si no los encontrábamos no descartaba la enfermedad. Desde el advenimiento de múltiples laboratorios genéticos en Estados Unidos y la reducción de los costos de hacer pruebas genéticas, no hemos hecho en 10 años, no hemos hecho otra biopsia de piel buscando CADASIL. Simplemente los mandamos a los pacientes a hacer las pruebas genéticas pues, con la ayuda de nuestros colegas de genética.
Los pacientes con CADASIL, la gran mayoría van a tener otras manifestaciones que tenemos que buscar a la hora de hacer la historia clínica. La gran mayoría van a tener migraña con aura. Nuestro paciente tenía migraña con aura. Van a tener múltiples isquemias cerebrales lacunares. Este paciente tenía esto. Van a tener deterioro cognitivo. Nuestro paciente tenía deterioro cognitivo. Muchos van a tener trastornos psiquiátricos como depresión y problemas de demencia. Este paciente ya tenía algo de deterioro cognitivo. Y otros pacientes pueden presentar, si hay mucho daño subcortical, tallo cerebral, pueden presentar trastornos de la mancha, parálisis pseudobulbar, dificultad para tragar, mover la lengua, y pueden desarrollar convulsiones y epilepsia. Así que nuestro paciente, si volvemos a pensar al paciente, pues tiene muchas de estas cosas de CADASIL. Cuando revisamos la neuroimagen, tenemos que buscar en CADASIL que las primeras manifestaciones en la imagen van a empezar aproximadamente a la edad de 30 años. No solo eso, las enfermedades en CADASIL van a haber unos hallazgos en la imagen que son casi patognomónicos. En aquellos pacientes que se presentan con enfermedad de pequeños vasos y siempre, y pienso que no, o cuando siento que el paciente no realmente no encaja 100%, lo primero que voy a hacer es ir a buscar y revisar los polos temporales anteriores. Encontrar daño subcortical en los polos temporales anteriores es altamente predictivo de CADASIL. Por ejemplo, aquí en la A podemos ver en los polos, en el lóbulo temporal, en el polo anterior. Aquí en las flechas podemos ver que hay evidencia de daño subcortical. Otros signos altamente subjetivos, sugestivo es encontrar daño subcortical en la cápsula externa, estado criboso en los lóbulos temporales. Aquí podemos ver que hay una dilatación exagerada de los espacios periventriculares, lo que hace ver el lóbulo temporal como un colador. Aparte de eso, podemos ver que hay atrofia cerebral significativa y vamos a encontrar múltiples infartos lacunares y microhemorragias cerebrales. Vamos a tener que revisar esa resonancia nuevamente y buscar una de estas características. El diagnóstico, el estándar de oro es hacer el análisis genético. En nuestro hospital, nosotros, en combinación con nuestros genetistas, mandamos nuestras pruebas en saliva al laboratorio Invite en California, donde ellos tienen un panel genético de enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos, donde se prueban 11 genes, que son los más comunes, y el valor de esta prueba es de $550. O sea que no es barato, pero no es miles de dólares como era antes. Y realmente el laboratorio trata de ayudar al paciente. Y si el paciente se ha demostrado que tiene esta mutación, los familiares tienen pruebas genéticas a un precio aún más reducido. Antes hacíamos biopsia de piel. Como dije, si encuentran los GOMS, especificidad muy alta, pero no siempre los encuentras. Y la biopsia tiene el problema que tiene que ser una biopsia profunda. Tienes que encontrar por debajo de la dermis. Otra cosa que puede uno hacer para tamizar y buscar a ese paciente que tiene la más probable es aplicar la escala de Piccini, en el cual nosotros vamos a ver ciertas características clínicas y de imágenes, y basado en eso vamos a hacer un puntaje, y si tiene un puntaje mayor de 15, la probabilidad de CADASIL es alta, y ese paciente entonces debe mandarse a estudios genéticos.
¿Cómo se maneja un paciente de CARSIL? Desafortunadamente no hay tratamiento específico, pero sabemos que aquellos pacientes que tienen descontrol de la presión arterial, que fuman, que tienen dislipidemia, no solo van a tener peor curso clínico, van a empeorar más rápido, van a tener recurrencia de los infartos cerebrales, van a tener mayor recurrencia de infartos cerebrales y van a tener un deterioro cognitivo más rápido que aquellos pacientes en el cual controlamos los factores de riesgo cerebrovascular tradicionales. Se puede usar antiplaquetarios como aspirina, pero no hay evidencia de que estos cambien el curso de la enfermedad. Es importante evitar ciertos medicamentos como anticoagulantes. Sabemos que estos pacientes tienen alta probabilidad de sangrar. Y si los pacientes tienen FA, se puede usar contra anticoagulación, pero se prefiere referir los pacientes para un cierre de la orejuela para evitar este riesgo aumentado de hemorragia cerebral. En tanto, la migraña en los pacientes con CADASIL es bien difícil de tratar y debe ser tratada con analgésicos convencionales, evitando el uso de vasoconstrictores como triptanes, pues hay un riesgo teórico de precipitar un derrame cerebral en estos pacientes. Así que estos pacientes quedan, básicamente se tratan con antiepilépticos, betabloqueantes, puedes usar Botox, pero no puedes usar triptanes. Y probablemente ahora mismo hay un estudio viendo si se puede usar los CRGPs para ver si lo puedes usar en estos pacientes, porque usualmente van a tener una cantidad ah, la migraña va a ser difícil de controlar. Los pacientes con CADASIL es importante hacer el diagnóstico porque aquellos que presentan al cuarto de urgencia con síntomas de derrame cerebral agudo no se pueden tratar con trombolisis, ya que estos pacientes van a sangrar. Ya lo viví una vez, una paciente ah, vino con síntomas de derrame, vino a tiempo, la tratamos con alteplasa y tuvo un sangrado cerebral. Cuando hicimos la resonancia nos dimos cuenta que tenía una gran cantidad de enfermedad subcortical. Empezamos a preguntar por la familia, nos dimos cuenta que había bastante historia familiar de enfermedad cerebrovascular. Hicimos la prueba genética, la paciente tenía CADASIL Notch 3. So, no trombolicen estos pacientes. Otras enfermedades, y estas ya vamos ya a visitar más rápidamente. Siempre que empezamos en CADASIL, tenemos que pensar en CADASIL, que como les dije anteriormente, el HTRA1, pero la diferencia más grande, desde el punto de vista de imágenes, van a ser muy similares, pero los pacientes van a presentar alopecia difusa de inicio precoz a edad joven. Aparte de eso, el paciente va a tener problemas lumbares, espondilosis deformante lumbar severa y a edades jóvenes, y va a tener una progresión de demencia y lacunares similar a de CADASIL, pero estos pacientes van a tener las características de lumbares y van a tener la pérdida del cabello. Esta es mucho más rara que CADASIL. CADASIL, como les dije, varias veces al año hacemos el diagnóstico. CADASIL es bien difícil. Las diferencias claves, es recesiva, va a tener la alopecia, la espondilosis, no van a tener migraña, no van a tener GOMS, y en las neuroimágenes van a tener la enfermedad de sustancia grande de sustancia blanca subcortical en polos temporales cápsulas externas. Y la gran diferencia es que estos pacientes van a presentar el signo de arco, que como pueden ver aquí, el paciente va a tener este arco que se va a formar en el puente. Aquí lo podemos ver de manera más cercana, va a tener este arco en el puente. Este arco que ven ustedes aquí.
Am, la enfermedad HTRA autosómica dominante, solo la menciono rápidamente, es una mutación en el mismo gen, pero esta es autosómica dominante y usualmente aparecen en la séptima década. Es mucho más rara, con cambios en la resonancia más leve y se considera que puede ser la segunda causa monogenética más frecuente después de CADASIL y se debe sospechar un paciente como el de nosotros, que se presenta con enfermedad de pequeños vasos, pero no tiene factores de riesgo claros. Y ya para terminar, enfermedad de Fabry, importante en todo varón que se presenta con enfermedad cerebrovascular temprana, considerar enfermedad de Fabry. Es más, en pacientes con enfermedad cerebrovascular idiopática, de la cual no podemos identificar el origen, en la enfermedad de Fabry puede representar hasta el 1 a 2% de la razón por cual estos pacientes jóvenes tienen enfermedad cerebrovascular. Así que en pacientes jóvenes, y eso significa en mi libro menos de 45 años, siempre tenemos que considerar enfermedad de Fabry como una posibilidad. Clásicamente se ve en varones que tienen menos del 1% de actividad enzimática y van a empezar en la infancia y adolescencia, pero si tienen más del 1% de actividad enzimática, se pueden presentar hasta en la séptima a octava década con problemas cerebrovasculares, renales y cardíacos. Es importante que la enfermedad isquémica cerebral puede ser la primera manifestación de enfermedad de Fabry hasta en el 20% de los pacientes con esta enfermedad. Y se puede presentar no solo como enfermedad de pequeño vaso, pero también se puede presentar como enfermedad de gran vaso con dolicoectasia de la circulación posterior. Y hay que hacer un examen bien minucioso de la piel porque ellos van a presentar estos angioqueratomas. Básicamente, siempre menciono enfermedad de Fabry porque tiene tratamiento específico y es bastante común, más que todo en aquellos pacientes que son jóvenes y tienen enfermedad cerebrovascular, la cual no puedes explicar con los factores de riesgo tradicionales. Como dije, enfermedad de Fabry tiene tratamiento específico y acá están las medicinas que han sido aprobadas en Europa y en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad de Fabry. La única limitación es que estas enfermedades de reemplazo enzimático no cruza eficientemente la barrera hematocefálica, por lo cual no tiene la enfermedad de la sustancia blanca, tiene un efecto limitado sobre la progresión de la enfermedad de sustancia blanca. Ok, volviendo a nuestro paciente, ya para terminar los últimos minutos de esta charla, volvamos a ver la resonancia de nuestro paciente. Ahora sabemos que CADASIL es probablemente una de la enfermedad monogenética más común que vamos a encontrar en la clínica. Y basado que este paciente tiene recurrencia de enfermedad cerebrovascular subcortical, tiene mayor cantidad de enfermedad subcortical de la que esperábamos. Y aparte de eso, tiene otras manifestaciones clínicas como migraña con aura, problemas de la marcha y deterioro cognitivo. Tiene varias evidencias que nos va a hacer pensar que realmente ah, tenemos que descartar que este paciente tiene enfermedad monogenética cerebrovascular. Ahora, si vemos esta resonancia nuevamente, después de haber revisado este tema, vemos claramente que este paciente tiene en la enfermedad, en esta resonancia que hicimos cuando vimos en clínica, vimos que tiene evidencia de cambio de la sustancia blanca en ambos polos anteriores del lóbulo temporal izquierdo y derecho. No solo eso, también podemos ver espacios dilatados y varios infartos lacunares en este. También hay evidencia de infartos lacunares en el tálamo
y vemos también que hay cambios de sustancia blanca dentro del puente. O sea que el paciente tiene pues extensa, tiene múltiples elementos para pensar que tiene CADASIL. Entonces, después que lo vi y hicimos la resonancia, vino a la clínica y lo referimos a nuestro equipo de genética y ordenamos el panel que usamos en la clínica, que es el INVITE, el panel de enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos hereditaria. Y como podemos ver, tiene todos los genes de interés y los más comunes, sobre todo de interés para nosotros, ¿verdad? Va a ser el Notch3 y el HTRA1. También probaron el APP para amiloide, el COL, el COL41A y el 2 y el TREX1. Ahora, el TREX1 no tenía problemas de retina, que no, pero lo más importante es que nos van a hacer la prueba de Notch3 y HTRA1. Y bueno, prueba en saliva y este es el resultado del paciente. Como pueden ver, bueno, ahí tapé el nombre del paciente. Mandamos la prueba en saliva y la prueba vino positiva por una variante patológica en Notch3. La variante es la que ven ahí, eso va más allá de mi nivel de conocimiento, pero heterocigoto, patogénica y confirma que el paciente tiene enfermedad de pequeños vasos genética y la más común que es el CADASIL. Una vez que hicimos eso, el paciente fue a consejo genético, el paciente tenía 3 hijos, se habló con ellos, la familia decidió no hacerse pruebas genéticas, ya que los 3 estaban asintomáticos y preferían no saber. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Como dijimos anteriormente, altamente variable. Hombres tienen peor pronóstico y aquellos que tienen factores de riesgo cardiovasculares no controlados tienen peor pronóstico. Entonces, como neurólogos y internistas, tenemos que controlar esos riesgos de factores cardiovasculares. Tenemos que empezar a tratarlos con aspirina. Tenemos que controlar la presión arterial, ya que esto descontrola la presión arterial, está asociado a una progresión más rápida. Y tenemos que entonces hablar con el paciente para ajustar su terapia a lo que necesita. Como vimos, vino con aspirina y Plavix, no necesita 2 antiplaquetarios, no necesita ponerse en apixaban, no necesita warfarina. Y la gran mayoría de las veces, lo que logramos con hacer la prueba genética es darle una respuesta al paciente exactamente qué está pasando y ajustamos la terapia para no hacer daño. No anticoagulación innecesaria, no tratamiento con alteplasa o tenecteplasa, porque sabemos que va a sangrar. Se lo ponemos en la cuadrícula, no tratar con tenecteplasa. Y le damos un pronóstico al paciente y puede haber planeamiento familiar si aún están a tiempo. Otro de mis pacientes que las hijas decidieron no tener hijos porque ellas sabían que estaban positivas y así ellas pudieron hacer su planeamiento familiar una vez que ellas decidieron hacerse prueba genética. Para terminar, ¿qué podemos hacer como médicos internistas generales? Siempre sospechar. Sabemos que de 9 de cada 10 pacientes con derrame cerebral y más de pequeño vaso va a ser por los factores de riesgo tradicionales como presión alta, diabetes, fumar, pero aquellos que no encajan 100%, tener siempre presente que puede haber una enfermedad genética de fondo. Importante evaluar, hacer una historia familiar detallada, saber
quién tuvo derrame, a qué edad lo tuvo el derrame, qué tipo de derrame, lo más que se pueda. Hacer un examen completo, piel, ojos, riñón, corazón, y siempre completar los estudios. Como vimos, nuestro paciente fue diagnosticado con un TIA, con una isquemia cerebral transitoria y no hicieron resonancia. Siempre pedir resonancia, incluir frecuencias de flare y de susceptibilidad para ver sangrado, fondo de ojo, función renal. Y si es un paciente masculino joven, considerar hacer alfa-galactosidasa E. Referir a neurología vascular, genética, no hacer pruebas genéticas sin haber llevado al paciente a consejo genético y siempre manejar la presión arterial, dejar de fumar y los riesgos cardiovasculares, cerebrovasculares que conocemos bien. Y con eso creo que acabamos. Pido disculpas por haberme pasado unos minutos, pero ah, creo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Gracias. Así es, doctor. Muchas gracias. Excelente presentación. Muy interesante. Como mencionó, pues abrimos el pequeño espacio de preguntas y comentarios por parte de los participantes. Pueden abrir su micrófono o hacerlo a través del chat. Bueno, acá en el chat, doctor, pregunta Aldo Caraballo. ¿Han tenido casos de melas? Sí, he tenido varios casos de melas, pero usualmente estos pacientes van a presentarse un poquito diferentes. Varias cosas. Ah, Usualmente van a ser varones jóvenes, pero cuando empiezas a preguntar, siempre hay que preguntar los síntomas. Por ejemplo, yo he diagnosticado dos melas. Lo primero, resulta que el paciente trató de meterse al ejército cuando tenía 19 años y no entró al ejército porque no oía, tenía pérdida de la audición bilateral, sensorineural, sin ninguna explicación. Y él dijo, bueno, ok, no, estoy sordo y y ya. Y después empezó con los síntomas y cuando nos dimos cuenta, el paciente tenía un infarto cerebral grande y lo importante es que estos pacientes se presentan con infartos cerebrales grandes que no siguen un patrón vascular determinado. En enfermedad cerebrovascular nosotros usualmente dividimos los infartos no solo en el tipo de vaso que ha sido ocluido, sino también cuál vaso específicamente ha sido ocluido. Por ejemplo, si un paciente viene con oclusión de la cerebral media, sabemos que va a tener debilidad contralateral y que va a tener afasia si es el lado izquierdo o neglect si es el lado izquierdo. Entonces, pero si vemos que pasa dos territorios vasculares, entonces se hace sospechoso de que pueda ser melas. Y otra cosa que hacemos es medir piruvato y lactato. Y si eso está elevado, entonces ahí es cuando estamos sospechosos de melas. Y usualmente mandamos el mismo laboratorio Invita tiene un panel de enfermedad mitocondrial, donde ellos corren los genes mitocondriales y se hace el diagnóstico. Y melas es otra enfermedad que no siempre es catastrófica. La historia es lo importante. Así que sí, hemos diagnosticado un par de pacientes con melas. Usualmente se van a presentar después de una enfermedad infecciosa, con un derrame cerebral, con bastante edema cerebral y que no, cuando ves que no está en el patrón típico de un territorio vascular, y entonces pides lactato, pides piruvato, y ahí cuando ves elevación de eso, entonces ahí pides la prueba genética.
Preguntan, ¿qué secuencias de resonancia magnética son indispensables para evaluar la enfermedad de pequeños vasos y qué aporta cada uno? Sí, usualmente lo que a mí me gusta ver cuando estamos en un paciente con enfermedad de pequeños vasos, siempre pedir difusión y ADC. Difusión ADC, flare. Después hay otra pregunta. Bueno, contestando la pregunta de las secuencias genéticas es difusión, ADC, FLAIR y siempre T2 y de una de para sangre, ya sea T2 estrella o SWI, una para buscar las microhemorragias. Esas son las mínimas que yo pediría. La difusión te va a ayudar a ver si hay un infarto subcortical agudo, subagudo, y la FLAIR te va a ayudar a ver, como la que vimos, cuánto daño subcortical hay, y la T2 te va a ayudar a ver si hay estado criboso o hay dilatación de los espacios perivasculares. Y la SWI es para ver si hay microhemorragia. Entonces, cada una te va a dar una de las posibles características de la enfermedad de pequeños vasos. Sí. Ahí preguntan si Caracil es autosómico recesivo. Sí, es autosómico recesivo. Yo nunca he visto Caracil. Ah, nunca. Lo más que hemos encontrado es mielas ahora no soy una clínica genética, soy una clínica cerebrovascular, ¿no? Pero Caracil es, como dije, es por lo menos una vez al mes se encuentra un Caracil si lo buscas. Mm, Dolicoectasia. Eso es un tipo de amnesia global transitoria. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando pensamos en amnesia global transitoria, generalmente, de lo que yo tengo entendido, de la manera que yo lo enfoco, eh, eh, amnesia global transitoria no es considerada una enfermedad cerebrovascular en el sentido de infarto cerebral. Como ustedes saben, la resonancia magnética en los pacientes con amnesia global transitoria va a tener pequeñas áreas de restricción de difusión en el hipocampo, pero se cree que esto es más que todo por congestión venosa, más que por oclusión arterial. Entonces, basado en eso, yo diría que una dolicoectasia basilar no tendría mucha relación con amnesia global transitoria. Ahora, una manera que se pueden relacionar es que la dolicoectasia basilar usualmente está relacionada a factores de riesgo tradicionales como la presión arterial am, descontrolada y hiperlipidemia, diabetes. Y se cree que dolicoectasia es una remodelación de la pared vascular hacia afuera, que es lo opuesto de la arteriosclerosis, donde la remodelación vascular va a ser hacia adentro. Ah, una de las maneras que se pueden relacionar, contestándole a Alfredo, es que usualmente vamos a ver amnesia global transitoria en pacientes con hipertensión no controlada. Y entonces yo podría considerar que la dolicoectasia que vemos es un marcador de una persona que tiene hipertensión no controlada. Ah, no sé qué es TEA. Ivonne Martínez pregunta TEA, no conozco esas siglas. Ah, vaso sanguíneo. Si me puedes aclarar qué es TEA. Terapia. Trastorno del espectro autista. Eso sí, ya más allá de mí. No, ahí sí no sabría cómo contestar eso. Hola, yo quiero hacer una pregunta directa. Mucho Ajá. gusto, doctor Gerardo Mejía de Nicaragua, genetista. Muchas gracias, excelente la presentación, muy clara. Eh,
Es un caso que quiero plantear que tuvimos el año pasado acá en Nicaragua. Una paciente que un neurólogo me la envió para los estudios. Ella tenía antecedentes de que cuando fue una niña, 5 o 6 años, empezó con cefalea. Cuando tenía 28 años se le diagnosticó migraña. Incluso tuvo una migraña hemipléjica. eh, Desde julio del 2024 empezó a tener problemas de memoria. Ella más o menos la edad en ese momento tenía como unos 52 años, y empezó a tener diversos problemas cognitivos, decline cognitivo. eh, Siguió la cefalea, la migraña, pérdida de memoria. Y cuando hicieron los estudios tenía algunas hiperintensidades temporales y frontoparietales. Mm, Eh, Cuando hicimos el panel de Invité, igual, eh, el reporte fue de una variante en el APP, en el gen APP. mm. Pues no sé, quería ver qué comentario le merece el cuadro clínico con el resultado del examen. Sí, sí puede ser, habría que ver la resonancia, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, la enfermedad, el gen del APP está relacionado a la angiopatía cerebral amiloide, ¿verdad? Y antes se pensaba que, yo pensaba, vamos a decir, mi entendimiento sobre la enfermedad cerebral amiloide era que era sangrado, ¿no? Cuando era recién decía, bueno, un viejito que sangró no, cerebral amiloide. Pero en los últimos 5 o 6 años hemos aprendido que la enfermedad amiloide realmente es una enfermedad de pequeños vasos y va a ser por acumulación de amiloide 40 en los vasos sanguíneos y te puede dar problemas inflamatorios, te puede dar problemas de enfermedad de pequeños vasos y infartos cerebrales. Entonces no es lo veo con alguna frecuencia pacientes con enfermedad amiloide que van a tener gran cantidad de enfermedad subcortical más microhemorragia, más infartos corticales. Ahora, como usted sabe, puede ser que esta paciente tenga una enfermedad de amiloide familiar y por lo tanto empezó más joven y, y puede ser una de las causas. Am, Sí, una de las cosas que yo haría de repente es hacer una punción lumbar y si tiene la posibilidad, no sé, en Nicaragua si podrían medir tau y medir amiloide beta en líquidos cefalorraquídeos. A lo mejor eso te puede dar una idea, te debe dar un perfil muy parecido de Alzheimer y eso confirmaría de que en efecto, esta paciente lo que tiene es una enfermedad amiloide porque es el APP. Eso es lo que yo pensaría. Si viera ese gen positivo, de repente haría eso. Si estaría muy en duda una biopsia cerebral, pero ya eso eso es bien difícil en todos lados, pedir una biopsia cerebral para hacer eso. Pero sí pensaría que tiene amiloide esta paciente. Doctor González, Hola, primero que hola. todo, muchas gracias por la presentación, por colaborarnos con estos seminarios de genética traduccional desde la práctica clínica. Aquí hay participantes de muchos países de Latinoamérica y de Panamá, por supuesto, también. Doctor, quería hacerle una pregunta porque me surgió la interrogante cuando usted estaba presentando de qué tan frecuente es la hipertensión arterial en pacientes con CADASIL, porque de pronto uno podría pensar que eh, Mm, se está expresando la enfermedad porque la hipertensión arterial puede estar jugando un papel también de gatillante y de pronto no se expresa en algunas condiciones o es más leve
si no hubiese la hipertensión arterial. Mm. Ujú, ujú, ujú. Sí, déjame ver acá. Hmm. A veces es difícil porque, ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Y mm, no, tendría que buscarte la respuesta. Mm, mm. Porque lo que encontré cuando preparaba la charla, he visto pacientes con gran cantidad de enfermedad subcortical sin presión alta. Y sabemos que los pacientes con CADSIL que tienen presión alta tienen peor pronóstico, o sea que es un efecto aditivo. Ahora, si CADSIL este, puede producir presión alta, eso no lo sé, tendría que buscarlo. No, no lo sé. Pero la gran mayoría de ellos no son hipertensos. Bueno, la mayoría, cuando te digo 10 pacientes que he visto, una cosa así. Eh, um, 10, 15 pacientes. Ok, Ah, sí, no. Tendría que buscarte la respuesta, para serte honesto. ok. Gracias, doctor. Pero no creo. Creo que no necesariamente están relacionados, pero sí sabemos que sí tienen presión alta. Sí, sí. He tenido pacientes sin presión alta, o sea, con presión normal y gran cantidad de enfermedad subcortical. Y en niños, ¿qué podría estar gatillando que los niños manifiesten enfermedad grave? Por ejemplo, el caso que nosotros tuvimos. Sí, yo no veo niños, pero en el caso me sorprendió que tenía 3 variantes conocidas. Tal vez esa cantidad de mutación, si lo piensas, más mutación va a haber más acumulación, lo que va a llevar a degeneración vascular más rápida. ah, Algo así como ciertas enfermedades genéticas entre más mutación o más como en Huntington, que entre más copias tiene, peor el pronóstico, ¿no? Claro, sí, acá le identificamos una variante nonsense que hace que no se exprese por completo la proteína. Básicamente se trunca y no hay una expresión. Ujú. Exacto, sí. Sí, probablemente La, porque la gran mayoría de los pacientes, la historia general o lo que más comúnmente uno ve es infancia más o menos normal y empiezan con migraña con aura 15, 20 años y a los 30 años, 30, 40 años es que empiezan con pequeños episodios de adormecimiento, pequeñas cosas subcorticales que a lo mejor alguien ignora, y ya como a la edad media, entonces cuando ya empiezan los partos cerebrales. Pero hay variabilidad, ¿no? Como dije, y variabilidad entre personas. Por ejemplo, este paciente yo lo diagnostico, las hijas vienen, tenía 2 hijas, o tiene 2 hijas. Las dos se hacen pruebas, las dos tienen el mismo gen. Una es asintomática y la otra solo tiene migraña. Y cuando pregunto cuándo le ha dado el padre el primer derrame, fue a los 40 y algo, y ellas tenían 30 y algo y aún así no tenían síntomas. Hacemos la resonancia, sí tenían evidencia de enfermedad subcortical, pero muy, muy mínima en comparación al padre. Así que, no sé. interesante. Es interesante. Y fue así, porque yo realmente no fue que yo busqué tener muchos pacientes, sino que en Nebraska yo vi un paciente, lo diagnostiqué, vinieron las hijas, la diagnostiqué, ellas hicieron un grupo de Facebook y pusieron que yo era el experto y de repente empezó a aparecer gente, oh, yo puedo tener esto, bueno, vamos a hacer la prueba genética y sí, 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 y al final tenía un grupo como de 15. 15. Entonces, eso me sirvió de experiencia, uno, que no es tan infrecuente como uno piensa. Dos, que no todo mundo está encamado en silla de ruedas, están por ahí. Y tres, que hay que buscarlo, porque hay que ver si te cuadra.
el paciente o no. Y por ejemplo, este paciente que presenté desde el día que llegó, pero no debería estar pasando esto, usted está tomando su medicina, usted está en tratamiento adecuado, debería pacientes que de enfermedad, sabemos que enfermedad tipo 1 de pequeños vasos, la tasa de recurrencia es aproximadamente 5 a 7% anual. Y entonces tenemos un paciente que tiene una tasa de recurrencia mayor de eso, ahí es entonces cuando uno piensa que estamos en problema. ¿Ok? Ok. Bueno, Ok, no, yo creo que ya contestamos todas las preguntas. sí. Bueno, Bueno, voy a... cualquier cosa puedo poner acá mi email en el chat y muchas gracias por la invitación y bueno, Sí, hasta podemos después hablar de otras cosas cerebrovasculares, pero hay mucho avance en los últimos años en temas de cerebrovascular. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y si no hay sí. más preguntas, ahí les queda mi correo electrónico y con mucho gusto. Gracias, doctor. Sí, entonces, bueno, como mencionó, bueno, vamos a dar por cerrada la sesión. Agradecerle nuevamente al doctor por excelente presentación y su tiempo, estar en un seminario más de nosotros de genética traduccional. A todos los participantes, completamente agradecidos por participar en nuestros seminarios. Recordarles pues también a todos los participantes que quieran recibir nuestro certificado de participación que está avalado por la Universidad de Panamá. Acá dejamos en el chat el correo info@institutodecienciasmedicas.org y al 63546826 nos pueden escribir. Así que nuevamente gracias, doctor. Que tenga una feliz noche a todos los participantes y a usted. Así que estén muy bien y estén pendientes a nuestros próximos seminarios. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Que doctor. estén muy Hasta bien. Chao. luego. Gracias, muy Chao. amable.